Bueno, en este video vamos a hablar de lo que es la operación de la potenciación, cómo funciona según los distintos números que intervienen y sus propiedades. Por empezar, la notación es la siguiente. Nosotros tenemos a elevado a b. Acá tenemos un número que llamamos base. En este caso lo escribí con una A. Y un número b, al cual llamamos exponente. Bien. Cuando nosotros escribimos a elevado a b, que en las calculadoras lo haríamos en este orden: A, símbolo de la potenciación, y B, así en la calculadora o en la computadora, lo que estamos pidiendo es lo siguiente: hacer una multiplicación de A por A por A por A, una cantidad B de veces. Entonces, dicho de esta manera, en principio la potenciación es una multiplicación resumida. Cuando decimos, por ejemplo, 2 elevado a la 3, estamos pidiendo hacer 2 por 2 por 2, cuyo resultado es 8. La potenciación es una multiplicación resumida, así como también la multiplicación es una suma resumida. Cuando nosotros decimos 2 por 3, estamos pidiendo hacer 2 más 2 más 2 3 veces. Hay que sumar el 2 3 veces en total. Y eso nos da 6. Lo mismo acá cuando hicimos 2 por 2 por 2, 3 veces. Ahora bien, hacer 2 por 3 y hacer 3 por 2 da lo mismo. Es hacer 3 por 3, perdón, 3 más 3. Y esto da 6. 3 sumado con sí mismo 2 veces. Eso no ocurre así en la potenciación. La potenciación no cumple con esta propiedad conmutativa o permutativa que cumple la multiplicación, porque si nosotros hacemos 3 a la 2, 3 al cuadrado, esto es 3 por 3 y esto nos da 9. Entonces, una primera propiedad que tenemos que entender es que no es lo mismo a elevado a b que b elevado a. No se cumple la propiedad permutativa o conmutativa dentro de la potenciación. Hasta aquí hay que entender que todo esto funciona siempre y cuando el número b pertenezca a los naturales positivos, sea un número entero y positivo. Pero no siempre la potenciación funciona de esta manera. Hay varios casos más que tenemos que entender. Por ejemplo, ¿qué pasa si elevamos un número cualquiera a la 0? O ¿qué pasa si elevamos un número, por ejemplo, el 2, lo elevamos a un número negativo, como por ejemplo menos 3? ¿O qué pasa si al 2 lo elevamos a la 3 cuartos? ¿O qué pasa si elevamos el 2 a la menos 3 cuartos? Todos estos resultados no surgen de aplicar esta forma de cálculo que tiene la potenciación, que es a través de una multiplicación resumida. No es multiplicar al 2 menos 3 veces, ni 3 cuartos de veces, ni menos 3 cuartos de veces. No se puede aplicar esa regla. Entonces se construyen estos resultados de otra manera. Vamos a verlo aquí. Vamos a hacer un poquito de lugar. Y vamos a explicar, a ver, qué pasa con estos casos. Bueno, ¿qué pasaría si hago 2 elevado a la 0? ¿Qué resultado me da esto? Cualquier número elevado a la 0, nosotros sabemos que da
1. Esto ya nos lo enseñan en la escuela primaria. Sin embargo, hay que entender por qué da 1, ya que esto rompe la lógica de que yo debería escribir al número 2 multiplicándose por sí mismo 0 veces y debería dar 0. Bueno, la explicación se puede dar a través de dos esquemas distintos. Uno de ellos es este. Vamos a escribir acá las potencias de 2. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4 y 2 a la 5, por ejemplo. Vamos a colocar acá sus resultados. Los resultados son 2, 4, 8, 16 y 32. Si observamos la columna de los resultados, nosotros podemos ver que podemos ir saltando de un resultado al otro simplemente multiplicando por 2, multiplicando por la base. Por 2, 2 por 2, 4. Volvemos a multiplicar por 2, llegamos a 8. Volvemos a multiplicar por 2, llegamos a 16. Volvemos a multiplicar por 2, llegamos a 32. Así como podemos seguir subiendo en la columna de los resultados, también podemos ir bajando. Si al 32 yo lo divido por 2, llego a 16. Si al 16 lo divido por 2, llego a 8. Si lo divido por 2, llego a 4. Si al 4 lo divido por 2, llego a 2. Y si yo vuelvo a dividir una vez más por 2 y hago 2 dividido 2, esto da 1. Y ese es el resultado que le corresponde al 2 a la 0. 2 elevado a 0 entonces nos da 1. Esa es una explicación. Y esta explicación a su vez nos sirve para entender cómo funcionan los exponentes negativos. Si yo sigo dividiendo por 2, ahora voy a llegar a un medio. Ese va a ser el resultado del 2 a la menos 1. Si vuelvo a dividir por 2, una vez más, voy a llegar a un resultado que es un cuarto. Medio dividido 2, un cuarto. Ese va a ser el resultado del 2 a la menos 2. Y siguiendo con este esquema, si divido una vez más por 2, un cuarto dividido 2 nos da un octavo. Y ese es el resultado del 2 a la menos 3. Y así sucesivamente. Bajando de uno en uno los exponentes hacia abajo, a los negativos, lo que tenemos que seguir haciendo es dividir por la base. Ahora bien, ¿cómo se generaliza esta regla? ¿Cómo sé cuánto es, por ejemplo, 2 a la menos 5 sin tener que hacer todo este esquema? Bueno, tenemos que notar esto. Fíjense que 2 a la 1 da 2. 2 a la 2 da 4. 2 a la 3 da 8. Esos mismos números, 2, 4 y 8, aparecen en el 2 a la menos 1, pero en el denominador. En el menos 1 aparece el 2, en el menos 2 aparece el 4 en el denominador y en el menos 3 aparece el 8 en el denominador. Entonces, siempre aparece un 1 dividido el resultado de la potencia de 2 elevado a ese número pero en positivo. Es decir, 1 dividido el 2 a la 5 positivo, que sería el 32. O sea, acá nos va a dar un 32avo. La regla general se expresa de esta manera. Cuando yo tengo a elevado a un número negativo, menos b, lo que se hace es 1 sobre a elevado a la b. Por lo tanto, acá como decíamos, 2 a la 0 da 1, 2 a la menos 3 es 1 octavo. Bien. Ahora, faltan los casos de exponente fraccionario y negativo. Cuando nosotros tenemos un exponente fraccionario, vamos a ponerlo por acá, a elevado a la b sobre c,
esta potenciación se transforma en una combinación de radicación con potenciación. Va a aparecer una raíz cuyo índice va a ser el número c. El número c pasa a estar acá como índice. Y adentro de esta raíz, en el radicando, va a aparecer el número a, la base, elevado a la potencia b. Bien, no vamos a detenernos en por qué es así que funciona esta operación en este caso. Simplemente vamos a aceptar esta definición. Exponente fraccionario genera una combinación de radicación con potenciación. Por lo tanto, acá el 2 a la 3 cuartos, esto se transforma en raíz cuarta de 2 al cubo. La raíz cuarta de 8. Como ese resultado es irracional, lo dejamos así. Y por último, ¿qué pasa cuando tengo que hacer 2 a la menos 3 cuartos? Bueno, si yo tengo que hacer un número a elevado a un exponente que además de negativo es fraccionario, simplemente se combinan estas dos reglas. El menos genera esto de 1 sobre a elevado a la versión positiva, ahora b sobre c. Y eso de hacer a elevado a la b sobre c genera la raíz índice c de a elevado a b. Entonces, cuando nos piden hacer 2 a la menos 3 cuartos, lo que tenemos que hacer es 1 sobre 2 a la 3 cuartos. Y esto termina dando raíz cuarta de 2 al cubo en el denominador. Y finalmente es 1 sobre raíz cuarta de 8. Bien. Bueno, hasta ahí entonces cómo funcionan las operaciones de potenciación según los números que intervengan. Hay un caso más que debemos aclarar, que es el caso de 0 elevado a la 0. Este resultado está indefinido, ya que, por un lado, 0 elevado a cualquier número a da 0, siempre y cuando el número a no sea 0, y cualquier número a elevado a la 0 da 1, pero ¿qué pasa cuando es 0 a la 0? Bueno, está indefinido, ¿sí? Ese resultado no lo definimos, ¿sí? Bien. Ahora, si nosotros seguimos utilizando las propiedades de la potenciación y las definiciones que acabamos de tomar, podemos seguir reescribiendo a este resultado de otra manera. Esto de 1 sobre raíz cuarta de 8 lo podríamos reescribir a su vez como 1 sobre raíz cuarta de 8 sería lo mismo que decir 8 a la 1 cuarto. Y esto de 1 sobre 8 a la 1 cuarto podríamos reescribirlo como 8 a la menos 1 cuarto. Entonces 2 a la menos 3 cuartos es lo mismo que decir también 8 a la menos 1 cuarto. Podemos usar las propiedades en cualquier orden, ¿sí? En realidad, más que propiedades, es la definición de cómo se hace la operación. Y podemos reescribir a una operación como otra, que nos quede más cómodo. Quizás queremos usar la base 8, por ejemplo, para un ejercicio de resolver un cálculo, una ecuación, una inecuación y demás. Bien, entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la raíz cuadrada de 4, esto es lo mismo que decir 4 a la 1 medio, ya que está implícito acá un 1 con la potencia. Acá también estaba implícito.
Bien. Bueno. La potenciación tiene unas cuantas propiedades. Vamos a poner acá propiedades de la potenciación. Por un lado, hay unas propiedades que son las propiedades distributivas, que ya hablamos en otro video. Esto de que, por ejemplo, si tengo una multiplicación afectada luego por una potenciación o una división afectada luego por una potenciación, esa potenciación se distribuye entre los factores de la multiplicación o entre los números de la fracción. Esa es la propiedad distributiva, que ya dedicamos bastante tiempo en otro video. Ahora bien, unas propiedades específicas de la potenciación son las siguientes. Por ejemplo, si tengo a elevado a b por a elevado a c. Misma base, pero distinto exponente. O si tengo a elevado a b dividido a elevado a c. O si tengo, por ejemplo, a elevado a la b y ese resultado elevado a la c. Bien. Estas son típicas propiedades que recordamos que aquí se juega con los exponentes. Es decir, cuando tenemos a elevado a b por a elevado a la c, lo que nos queda es la base a elevado a la suma de los exponentes. Sumamos b con c. Cuando tenemos una división de potencias de igual base, nos queda la base a elevado a la resta de los exponentes. Y cuando tenemos este tercer caso, que es potencia de potencia, queda la base a elevado a la multiplicación de los exponentes. Bien. Entonces tenemos producto de potencias de igual base, cociente de potencias de igual base y potencia de potencia. Estas tres propiedades también se cumplen en la radicación, ya que la radicación es la operación opuesta a la potenciación y cumple las mismas propiedades, como así también la radicación cumple con las mismas propiedades distributivas que la potenciación. Es decir, la radicación también funciona de esta manera. Si tenemos a raíz índice b de a por raíz índice c de a, producto de raíces de mismo radicando, sería acá, nos queda ese radicando afectado por una raíz que tiene la suma de los índices. También si tenemos cociente de raíces de mismo radicando y distinto índice, nos queda una única raíz donde el radicando es a y en el índice figura la resta de los índices. Y cuando tenemos raíz de raíz, tenemos la a dentro de una raíz b y eso a su vez dentro de una raíz índice c, lo que ocurre es que nos queda raíz con radicando a y adentro una multiplicación b por c. Mismas propiedades que tiene la potenciación. Por último, teniendo en cuenta estas propiedades que vemos acá, estas dos, podemos deducir cómo funciona el tema de a elevado a la 0. ¿Por qué a elevado a la 0 da 1? ¿Por qué esto da 1? Además de por el esquema que vimos acá, otra explicación es a través de esta propiedad. Bueno, por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a la 3 sobre 2 elevado a la 3,
¿sí? Esto obviamente da 1, porque son el mismo número. Pero si aplico esta propiedad de a elevado a la b sobre a elevado a la c, nada más que en este caso son el mismo exponente, yo podría escribir esto como 2 elevado a la 3 menos 3. Y 2 elevado a la 3 menos 3 es 2 a la 0. Y como pusimos acá adelante, el resultado de la cuenta nos va a dar un 1. Así que esa es otra forma de demostrar por qué todo número elevado a la 0 da 1. Siempre y cuando la base A sea un número distinto de 0. Bien. Espero que les haya gustado este video en donde recorrimos cómo funciona la operación de potenciación según los distintos números que la componen, propiedades que se cumplen en la potenciación y que también se cumplen en la radicación, una reflexión sobre cómo podemos usar estas propiedades para seguir jugando y rearmar ciertas operaciones como otras. Bien. En el siguiente video hablaremos de radicación y de los logaritmos.